Es un tema que es necesario, hermano, que sepamos, que podamos escuchar, saber, porque es algo que nos conviene conocer, entender, porque ciertamente, mi estimado hermano, es algo de lo cual Dios mismo nos ha librado por su gracia. Y es el tema del infierno. Voy a hablar del infierno. Hermano, si el cielo es malentendido, gracias a las falsedades perpetuadas por los mitos y la cultura popular, las realidades del infierno son aún más malentendidas. El arte medieval, la literatura fantasiosa y la ignorancia bíblica pueden ser las tres principales razones por las que el entendimiento promedio de una persona sobre el infierno está impregnado de ignorancia y de falacias. Pero para agravar más el problema, muchos ministros, pastores, cristianos, maestros de la Biblia evitan discutir sobre el tema del infierno por temor quizá a molestar a sus congregantes, a los asistentes a sus iglesias, o quizá lo emiten por evitar el hecho de que algunas personas a las que les podemos compartir el evangelio se puedan molestar y no nos reciban, o quizá porque al nombrarles a esas personas el infierno nos puedan atacar, ofender. Pero lamentablemente, mi estimado hermano, esa es la realidad que espera a muchos después de la muerte. Algo de lo que menos se quiere hablar. Y yo no sé, creo que es la primera vez que yo hago una enseñanza específicamente acerca del infierno. Pero me he visto impulsado, hermano, en la necesidad de que usted y yo podamos conocer la realidad de esto a la que el ser humano sin Dios se va a enfrentar, hermano, después de la muerte. Porque la Biblia dice que el hombre ha de morir una sola vez y después de esto vendrá un juicio. Cuando escuchamos la palabra infierno es algo que nos escandaliza. Pero la Biblia dice que habrá un juicio, y si habrá un juicio habrá un juez, ¿verdad? Y si habrá un juez habrá un dictamen, y ese dictamen será bueno o será malo. Si es bueno, habrá una libertad, habrá un gozo, habrá una paz, habrá un bienestar, habrá una vida. Pero si es malo, habrá una condenación. Lo mismo que en el ámbito natural. Un juez está puesto para dictaminar sentencia, bien sea a favor o en contra de alguien que compadece. Y eso es precisamente, hermano, el caso de nosotros los seres humanos con el Dios creador, el cual es el juez sobre todo. Un día compareceremos ante el Señor, ¿verdad? Creyentes y no creyentes, creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Dios hará un juicio para nosotros los justos, aunque salvos, pero vendrá un día, hermano, en que el mismo Señor también traerá juicio sobre los moradores de la tierra que ignoraron la gracia de Dios o pisotearon su sangre o se burlaron de Él o no aceptaron la misericordia del Señor. De igual manera como un juez humano envía a una persona a la cárcel, ¿verdad? Con una sentencia de condenación
que inclusive esa sentencia de condenación llega a ser cadena perpetua o muerte en última instancia, cuanto más el juez del universo, que sí es juez justo, hermano, lo hará. De modo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta como personas que conocemos la palabra del Señor, quizá para también reflexionar sobre ello. Y le digo por aquello, mi estimado hermano, de que muchos dirían o dirán: Señor, estuvimos sirviéndote, hicimos milagros, Señor, profetizamos, sanamos enfermos, pero el Señor dijo: yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Nosotros sabemos, hermano, que el premio mayor que podemos tener nosotros en el Señor es nuestra salvación y la seguridad del cielo. Y de eso debemos asegurarnos. Hablar del infierno es tan necesario, hermano, porque quizá lo que tenemos que hacer con el pecador es hacerlo temblar un poco y sudar un poco, hermano, si bien la gracia de Dios se puede extender para que él reconozca su pecado y pueda ser salvo. Les decía ahora que parte quizá, hermano, de la ignorancia de la realidad del infierno se debe al mismo arte medieval, hermano, de la literatura fantasiosa y la ignorancia bíblica que el ser humano tiene. Usted sabe que a veces hablar del infierno se ha convertido en una falacia, chistes, cuentos que van y vienen. Pero cuando se toman en serio con respecto a la realidad del ser humano, provoca molestia, rabia, enojo para muchos. Pero es necesario hacerlo, hermano, porque es la realidad de las Escrituras. Existen muchos pensamientos, libros que se han escrito acerca de lo que significa el cielo y el infierno. Pero nosotros no podemos ir más allá, hermano, de lo que ciertamente dice la Biblia, como para poder expresar quizá con palabras la apariencia de ese lugar del infierno y quizá del mismo cielo. Pero tenemos la Biblia como la evidencia necesaria de que los dos lugares existen, hermano, y a nosotros nos compete simplemente creer lo que el Señor nos permitió que supiéramos. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas le pertenecen a sus hijos. Eso dice la Escritura. De modo que no podemos ir más allá del conocimiento de estas realidades, hermano, como el infierno, para divagar en pensamientos o en ideas, hermano, que no son conforme a la palabra del Señor. Lo que nosotros debemos trazar, hermano, es lo que la palabra del Señor nos enseña para poder tener el entendimiento correcto de lo que esto significa. Yo le he puesto como título a este mensaje: ¿es real y eterno el infierno? Como en una pregunta. El tema es el infierno, pero le he puesto como título a este tema: ¿es real y eterno el infierno? Ese es el título de este mensaje. Espero que esto pueda ser de provecho para usted, hermano, y para nosotros, en cuanto es lo que Dios nos ha mandado, hermano, a proclamar, a enseñar, a divulgar a las demás personas. No podemos esconder la realidad de esto. No sea que nos suceda como la Biblia narra en algunas de sus partes en los evangelios,
cuando un hombre que había vivido a sus anchas terminó en un lugar de tormento. Y estando allí, hermano, su preocupación en medio de ese tormento porque su familia no llegaran a ese lugar. Algunos versículos que mencionan el infierno o términos relacionados son Mateo capítulo 5, versículos 22, 29 y 30. Mateo capítulo 5, versículos 22, 29 y 30. Mateo 5, 22 dice la escritura: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabras del Señor Jesucristo, hermano, mientras estaba aquí en la tierra con sus discípulos. En la traducción al lenguaje actual, ese mismo versículo dice de la siguiente manera: pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Fíjate, hermano, lo serio que es delante de Dios, hermano, el pecado. Quien llega a insultar con profundas palabras hirientes a alguien, hermano, es culpable delante de Dios. Quien llegue a odiar a alguien, cuando dice ahí, si alguien se enoja con otro, tendrá que ir a juicio. Ese enojo, hermano, más que el hecho de enojarse en algún momento, porque la Biblia habla de que aún nosotros como cristianos nos enojamos, ¿verdad? La Biblia habla, dice que nos enojemos, pero no le demos lugar al diablo. Pero cuando la Biblia habla aquí del enojo, habla de la ira, hermano, que no obra la justicia de Dios. Y entonces se llega a odiar al hermano o a odiar a alguna otra persona. Y cuando ese es un referente de práctica interior de una persona, pues se puede entender que quizá ese sea de aquellos que el Señor dijo en algún momento: entre nosotros estaban, pero no eran de nosotros. Porque, mi estimado hermano, una evidencia de aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido salvado por el Señor, es que es alguien que constantemente lucha con su pecado. No quiere pecar. Esa es una evidencia plena de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Pablo decía: todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré vencer de ninguna cosa que no honre y obedezca al Señor. La evidencia plena, hermano, de alguien que verdaderamente tiene salvación, ¿verdad? Es alguien que constantemente está luchando con su pecado y no se permite nada. Hermano, no se permite odiar a nadie, ni ser odioso con nadie, ni desechar a nadie, ni tener enojo ni odios con nadie. Que evita el chisme, la división, la ira, la contienda, el pleito, las groserías, la malicia. Es alguien que no quiere pecar contra el Señor. Esa es una evidencia de alguien que verdaderamente, hermano, ha llegado a Cristo. Es alguien que si las cosas en su vida no están bien, las quiere ordenar. Es alguien que si ha llegado al Señor y llegó en unión libre, quiere casarse y no seguir fornicando con su esposa, teniendo relaciones sexuales ilícitas, porque mientras no haya el vínculo del matrimonio mandado y establecido por el Señor,
Una persona puede estar yendo a la iglesia, puede estar sirviendo en una congregación, pero si está viviendo ese hombre y esa mujer sin la bendición de Dios, en el diseño de Dios, el matrimonio legalmente delante de Dios y de los hombres, definitivamente, hermano, en esa vida o en esas vidas algo sucede. La persona que nace de nuevo, que es salva y sabe que llegó de una relación de fornicación de años quizá, y sigue fornicando, viniendo a la iglesia, lo más seguro es que esa persona realmente no ha sido convencida por el Espíritu Santo y no le ha sido dada una naturaleza nueva. Porque si algo quiere hacer el hombre o la mujer que ha llegado al Señor, es obedecer al Señor. Amén, amén. Los versículos 29 y 30 dice Jesús: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús advierte, hermanos, sobre el peligro de perder el alma en el infierno. Y usted me dirá: pastor, Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Esto quiere decir entonces que ellos se tienen que cortar la mano, sacar el ojo o el pie para poder entrar al cielo? Porque si de eso se tratara, mi estimado hermano, pues no entraríamos, porque nosotros tendríamos que cortarnos las orejas, sacarnos los ojos, rompernos los labios, cortarnos la lengua, porque continuamente pecamos de alguna manera. ¿O no? ¿Alguien aquí no peca todavía? Yo no estoy hablando de práctica del pecado, pero todavía pecamos. Pero esta quizás es una exageración que el Señor hace hablando a sus discípulos. El Espíritu del Señor aún no había llegado sobre los discípulos. Aún el sello del Espíritu no estaba sobre ellos. Pero el Señor Jesús estaba advirtiendo a Pedro, a Juan, a los que había llamado y a los que ciertamente posteriormente sellaría con el Espíritu Santo. Y es una advertencia, hermano, para los hombres con respecto a la práctica del pecado. Para nosotros como creyentes, hermano, es una advertencia de santidad, no de perder la salvación, pero sí una advertencia, hermano, de tomar en serio la santidad de Dios y la vida cristiana. Y esto habla de negarnos, de morir, del no al pecado, sea cual sea esto, al pleito, a la división, a las diferencias, a la contienda, a la lascivia, a la lujuria, al robo. De modo que Jesús advierte aquí sobre el peligro de los hombres, hermano, de perder el alma en el infierno. Porque ciertamente, hermano, esto que habla el Señor Jesús es la viva realidad del ser humano cuando el temor de Dios no está en su corazón y cuando Dios no le ha marcado, asegurado con su salvación y le ha entregado el Espíritu como la garantía de ello. Usted bien sabe que a los creyentes les he dado un sello, y ese sello es el Espíritu Santo en su vida, la seguridad de su salvación. Y un Espíritu Santo que guiará y dirigirá esa vida en santidad. Un Espíritu que estará continuamente confrontando al ser humano salvo, hermano, en su pecado y redarguyéndolo en ello para que no lo haga. Si no fuera por el Espíritu Santo, el creyente no instaría día a día el hecho de pecar. Pero yo no quiero seguir pecando como pecaba en la manera de la vida pasada cuando la gracia de Dios me alcanzó. ¿Alguien aquí lo quiere seguir haciendo? Yo pienso que no. Y nos negamos a ello.
y morimos a ello y huimos de eso y doblamos nuestras rodillas, hermano, para clamar a Dios por su ayuda. Desviamos nuestra mirada, huimos de aquello que sabemos que ofende al Señor y que no nos hace bien a nosotros. Jesús habla allí en ese versículo 30, hermano, acerca del infierno. Algunos dicen Gehenna. En Mateo capítulo 25, versículo 41 y 46, si usted está escribiendo, hermano, lo puede hacer allí, estas escrituras. Jesús describe el destino de los malvados como un fuego eterno. En Mateo capítulo 25, versículo 41 y 46. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46, Jesús dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 al 15, dice la escritura: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 al 15 describe el lago de fuego como la muerte segunda. La palabra infierno, no sé si alguno ha tomado nota o se ha quedado en alguno de los versículos, voy a repetirlos. Mateo 5, 22 y del 29 al 30. Jesús habla de Gehenna o de infierno. Mateo 10, 28. Jesús advierte sobre el peligro de perder el alma en el infierno, los seres humanos. Mateo 25, versículos 41 y 46, donde Jesús habla del destino de los malvados, el fuego eterno. Y Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 al 15, donde se describe el lago de fuego como la muerte segunda. La palabra infierno es un sustantivo, un nombre. Sustantivo es un nombre, ¿verdad? Y es la palabra en el griego Gehenna. Gehenna con G-E-E y N, Gehenna, que significa infierno. El sustantivo griego Gehenna se deriva de la palabra hebrea Hinnom, con H, Hinnom, que significa, esa palabra Hinnom en el hebreo significa valle de Hinnom, valle de Hinnom, con H y M al final, valle de Hinnom. Este valle de Hinnom, hermano, era un valle al sur de Jerusalén. En tiempo de los reyes, aquí se ofrecían sacrificios de niños. Dice la escritura ahí en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Dice la escritura: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por el fuego de Moloc. La escritura se refiere a las reformas de Josías, el rey Josías, en su tiempo. Algo que hizo Josías, hermano, fue derribar muchas cosas, idolatría, y entre ellos también lo que dice el versículo 10, que profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase más
por allí a su hijo o a su hija por fuego, ofreciéndolo a Moloc. Más tarde, hablando del valle de Ginón, este siguió siendo un lugar detestado. Según la tradición judía, el juicio se celebraría en su momento en el valle de Ginón, algo de lo cual también habla Jeremías capítulo 19, hablando de la misma estancia de este contexto, hermano, del cual se habla acerca del infierno. En los evangelios, Gehenna indica el lugar del castigo eterno. Mateo 23:33. Vaya a la Biblia, leamos la Biblia, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 23:33 dice la Escritura, hablando Jesús: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fíjate, hermano, la palabra infierno o el tema del infierno pronunciado de la misma boca del Señor Jesucristo. El infierno es el lugar en el que arde el fuego, dice Jesús, Mateo 5:22. Volvámoslo a leer, creo que ya lo leímos, pero volvámoslo a leer. Dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, dijo el Señor, al infierno de fuego. Al infierno de fuego. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, disipar algunos mitos más comunes sobre el infierno nos podría ser útil, hermano, para aumentar nuestro entendimiento bíblico. Yo voy a hablar acerca de algunos mitos, hermano, que muchas personas suelen tener con respecto a la realidad del infierno. Mito número 1, si usted está escribiendo, mito número 1. Un mito de los que quizá nosotros también participamos o creímos en nuestra vida pasada, y muchas personas lo creen así, de esa manera, es el hecho de que la sede del diablo está en el infierno. Es la sede del diablo, ¿verdad? La Biblia dice que el diablo no está en el infierno ahora. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y creo que leímos uno de esos versículos, inclusive hablando acerca de ello. El infierno, hermano, o el lago de fuego, también conocido como la segunda muerte, recibirá sus primeros ocupantes al final del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 10. Dice la Escritura: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, dice el versículo 10, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Note usted, hermano, la sede del diablo no está en el infierno. Yo le hablaba que una de las ignorancias que se tiene respecto a esto es sobre la fantasía que muchos inventan. Usted se da cuenta que inclusive fantasiosamente se habla del diablo
en el infierno con su trinche, ¿verdad? Y está dentro donde está el fuego alrededor de él, y él que inclusive danza en medio de ese fuego, ¿verdad? Y entonces está la idea o el mito de que el diablo está en el infierno y que él se lleva al infierno a muchos. Hermano, lo que la escritura dicta aquí es que los primeros ocupantes, según lo que dice Apocalipsis capítulo 20, de ese infierno son precisamente los denominados, según la escritura, la bestia y el falso profeta. Note usted el versículo 10 de Apocalipsis 20, dice: y el diablo que los engañaba. Esto habla, hermano, después de que el diablo ha sido atado y luego es soltado, ¿verdad? Después de esos 1000 años, dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, note lo que dice Apocalipsis, estaban la bestia y el falso profeta. Amén. Y posteriormente, Satanás será lanzado donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, dice la escritura, por los siglos de los siglos. Es un mito, hermano, por lo que le decía ahora, las imágenes caricaturescas del diablo danzando alrededor de un anillo de fuego, es cosa que carece de sentido. En lugar de festejar con sus legiones de demonios, Satanás, contrariamente, languidecerá en el infierno, según lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. El infierno fue originalmente creado para Satanás y sus ángeles. Mateo 25, leámoslo. Palabras del Señor Jesucristo. Versículo 41. Dice la escritura: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado, palabras del Señor Jesús, para el diablo. ¿Y quién más? Y sus ángeles, los demonios. Porque, hermano, el infierno no fue preparado, hermano, inicialmente, diciéndolo de esa manera, para el hombre, sino para Satanás y los demonios. Palabras del mismo Señor Jesucristo, pronunciadas por el Evangelio según San Mateo, cuando el Señor se refiere, hermano, con respecto al Hijo del Hombre, juzgando a las naciones pecadoras, a los seres humanos pecadores, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Mito número 2. Otro mito en torno al infierno. Dice: el infierno está reservado solo para los peores malhechores, como dictadores crueles y asesinos en serie. Ese es otro mito y pensamiento de muchos seres humanos, de muchos hombres, cuando quizá en algún momento, hermano, entramos en compartirle acerca de la gracia del Señor, del buen mensaje del Evangelio, de la buena noticia que Dios nos ha traído como seres humanos, y nos encontramos, hermano, con ideas en la mente de muchas personas pensando que el infierno solamente es para aquellos asesinos en series, dictadores, hombres crueles, pero que nosotros no, porque somos buenos. Muchas personas piensan de esa manera. Pensemos objetivamente si realmente el ser humano es bueno. Pensemos objetivamente en eso. Si realmente, objetivamente, nosotros somos buenos.
hemos de pensar humanamente en que usted y yo somos buenas personas. Y de hecho aquí humanamente yo pudiera hablar de usted, mi hermano en la fe, como una buena persona. Usted pudiera pensar de mí también, el pastor Alfredo Correa, como una buena persona. No, el pastor es bella persona, ¿verdad? Yo pudiera pensar aquí de muchos hermanos que son buenas personas. No, son buenas personas. Pero hermano, comparado con el estándar de la santidad de Dios y el hecho de tener que estar delante del santo, santo, santo por una eternidad, hermano, no podríamos sostenernos delante de la santidad de Dios y caeríamos muertos delante de tal inmensa pureza. Porque usted y yo somos malos. Aun cuando hemos sido redimidos por la gracia del Señor y porque aún estamos en este cuerpo, somos malos, lidiamos todavía con la maldad, hermano, que quiere aflorar en nuestros corazones. Gracias a Dios por Jesucristo, decía el apóstol Pablo, hablando de esa gracia del Señor. Porque él decía que él aún pecaba en su carne, pero con su mente le servía al Señor. Miserable de mí, gracias doy a Dios Padre por Jesucristo, porque por causa de la justicia que el Señor me ha añadido, me ha puesto, es que yo veré la gloria de Dios en la eternidad, justificado por Cristo. Si no fuera por Él, estaría en el infierno, diría Pablo, mi paradero sería el infierno. Porque ciertamente bueno solamente es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno solamente es Dios. Si bien, hermano, hablando de este mito número 2, si bien probablemente pudiéramos hablar quizá de que hay grados de castigo eterno, ¿verdad? Todos aquellos que rechacen la misericordia de Dios deben soportar la ira de Dios. Juan capítulo 3 versículo 18. San Juan capítulo 3 versículo 18 dice la escritura: el que en él cree, hablando de Cristo, no es condenado. El que en él ¿qué? Cree. Y ese cree no es creer por creer. No, ese creer es confiar plenamente en Jesucristo, tanto en el sacrificio de Él como en su palabra para hacerla y vivirla. Como dijo el Señor, el que oye mi palabra y no la guarda es un hombre necio. Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído. Hermano, vuelvo y le reitero, creer en Jesucristo no es creer simplemente de una manera, hermano, mental, por conocimiento, intelectualmente. Porque el diablo también cree. Y sabe, el diablo tiembla. Cuando se trata de creer, se trata de confiar plenamente en el sacrificio de Cristo y de respetar al Señor, su palabra, de practicar las palabras del Señor, de vivir como es la voluntad del Señor que vivamos. Jesús nos dio con su propia vida. El Hijo de Dios hecho hombre nos dio a nosotros, hermano, el ejemplo del hecho de creer en Dios en la práctica de la santidad. Jesús no pecó. ¿Comprende? Porque Jesús obedeció al Señor. Jesús guardó su alma en el Señor. Jesús caminó en obediencia. No fue un hombre que le dio lugar a la carne sobre la cual estaba. Cristo se hizo hombre, se hizo carne.
pero no vivió conforme a la carne, sino que vivió conforme al poder de Dios. Amén. Conforme al poder de Dios. Es cierto que usted y yo no podemos igualar la santidad perfecta de Cristo, pero precisamente en eso consiste la gracia, mi estimado hermano, que aunque aún podemos ser vulnerables al pecado, aún en ello la gracia ha sido dada de parte de Dios, darnos la justicia de Cristo por el hecho de confiar plenamente en Él y caminar conforme a esas palabras, capacitado por el Espíritu que nos ha sido dado y nos impulsa a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Amén. Conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Mito número 3. Un Dios amoroso no enviaría a las personas al infierno. Ese es otro mito. Dios es amor. ¿Cómo nos va a enviar Dios al infierno? Imagínese, hermano, si Dios no enviara a nadie al infierno, entonces ¿para qué murió Cristo? Para venir a salvar del infierno y de la condenación eterna. Si un Dios amoroso no va a enviar a nadie al infierno, entonces pequemos usted y yo, hagamos y deshagamos, porque es lo que el alma muchas veces se ve impulsada a ello. Si Dios no va a mandar a nadie al infierno, entonces, hermano, los asesinos en serie irán al infierno, irán al cielo. El violador de niños, aquellos que, hermano, revuelcan su vida en la inmundicia, en el pecado, en las relaciones sexuales ilícitas, van a ir al cielo. Porque como Dios es amor, Dios es amoroso, Dios no enviaría a las personas al infierno. Hermano, no podemos rebajar la justicia de aquel que es realmente justo, hermano, al grado que ni siquiera los seres humanos muchas veces llegan a ser. Porque hay jueces justos y dan lo justo humanamente hablando, cuanto más el juez justo de todo el universo y creador de todo el universo. Si por amor uno está pensando en un afecto sentimental indulgente, permisivo y equivocado, entonces no habría castigo eterno. Hermano, Dios es justo. Y porque Él realmente es justo en todo el sentido de la palabra, el Señor recompensará el mal con aflicción. En lugar de acusar a Dios de ser cruel como muchos lo hacen, debemos recordar que el infierno está reservado para aquellos que por su propia voluntad desprecian la misericordia de Dios, porque es por su propia voluntad que desprecian la misericordia del Señor. Amén. Que desprecian la gracia que el Señor ha extendido, hermano, a todos. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos capítulo 2, versículo 3, hablando el autor acerca del evangelio a los hebreos que aún muchos, hermanos, desechaban, por decirlo de alguna manera, y no prestaban atención al evangelio, al mensaje del evangelio, y el autor se halla exhortando a muchos, hermanos, para que crean en ese evangelio. La escritura dice, en la traducción al lenguaje actual, Hebreos 2:3, dice de la siguiente manera: con más razón seremos castigados nosotros
si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Fíjate lo que viene diciendo el autor. Dice, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación. Hermano, el que no reconoce el gran valor del evangelio, desecha el evangelio, porque de cierto muchos tienen en poco el evangelio, a los evangélicos, al cristiano. Hermano, se verán enfrentados al castigo. En la Biblia libre, ese mismo versículo dice, ¿cómo escaparemos si no atendemos esta gran salvación que el Señor anunció desde el principio y que después nos confirmó por medio de quienes lo oyeron? La Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional, dice, ¿cómo podremos salir nosotros bien parados si desdeñamos una salvación tan valiosa como esta? Me refiero a la salvación que comenzó siendo anunciada por el Señor, que nos confirmaron quienes la escucharon. Mito número 4. Mito número 4. Un Dios justo, número 5, ¿verdad? 4. Un Dios justo no enviaría a las personas al infierno. Hablamos de un Dios amoroso, ¿verdad? Ahora un Dios justo. ¿A dónde más enviaría Dios, un Dios justo, a los rebeldes que se negaron obstinadamente y decididamente a arrepentirse de su maldad? ¿A dónde los enviaría Dios? A quienes obstinadamente, hermano, permanecieron matando gente, como recientemente lo hemos visto en nuestra ciudad. ¿A dónde más enviaría Dios? Haciendo justicia, hermano. Ahora yo le hago una pregunta. Si hay verdadera justicia y esas personas son capturadas, ¿a dónde los enviará el ser humano? El juez justo, frente al cual van a ser puestos esas personas que han hecho cosas atroces como las que hemos visto. ¿A dónde más los enviarían? ¿A Cancún? ¿A las Islas Canarias? Es que ni siquiera a una cárcel con una suite, con televisión y aire acondicionado, como ha solido pasar de muchos, que los han llevado a una cárcel especial y con televisor y con todo. Allí llevan comida de primera clase, le llevan mujeres y está pagando, ¿no? Pues sabroso. Así sería el infierno cualquiera, ¿verdad? También. Si en el infierno hubiera suites con aire acondicionado. Pues hombre, me gozo, por decirlo de esa manera, pecando aquí a diestra y siniestra, porque voy a un infierno con suite y jacuzzi. Incluso, hermano, en nuestro a veces corrupto sistema de justicia penal, los infractores de la ley son enviados a prisión, a cadena perpetua y muchos a muerte. Entonces la pregunta es, ¿en serio debería un Dios justo, en todo el sentido de la palabra, recompensar a los malhechores endurecidos con una felicidad eterna? ¿Por qué deberíamos pensar que el pecador impenitente, o sea, el que no se arrepiente, no quiere, hermano, arrepentirse de su pecado, que huyó de la presencia de Dios aquí en la tierra, debiere estar feliz de su íntima compañía, la íntima compañía de Dios en el cielo? ¿De verdad?
Así esto, hermano, se convierte simplemente en un mito, hermano, concebido en el corazón de quienes no quieren dar cuentas a Dios y reconocer su maldad. Mito número 5, ¿verdad? El infierno es simplemente una táctica de miedo para imponer un tipo particular de lealtad o de comportamiento. Muchas personas dicen, el infierno no existe. Es simplemente miedo que le meten a la gente. Es una táctica que usa la gente para que puedan entrar a sus congregaciones. Algunos dicen, para que el pastor se llene de dinero, de plata, se enriquezca. Entonces es una táctica que usan, hablarle a uno del infierno simplemente para ser más adeptos y ganar más dinero. Pues ciertamente hay muchos, hermanos, que ya tienen su recompensa si de esa manera realmente lo están haciendo. Porque de hecho Jesús habló de tales maestros que no les importan las almas, sino que simplemente son personas que quieren dinero y no le importan las almas. Son quizá aquellos pastores que le decía, o ministros o maestros, hermano, que no quieren hablar de estas cosas como la estoy hablando yo hoy, la realidad del infierno. Porque prefieren hablarle a la gente que todos van para el cielo, que Dios es bueno, que Dios es inmensamente misericordioso. Que no, cuando vayas a morir, te hacemos inclusive allí, te ungimos y te hacemos y vas para el cielo, como sea. Puedes vivir como quieras aquí porque Cristo murió por nuestros pecados. Y entonces como Él murió por mis pecados, yo puedo hacer y deshacer. Pues lo más seguro es que nada de la gracia de Dios. Lo más seguro es que cuenta dentro de aquellos, hermanos, cuya condenación ya está dictaminada y segura. ¿A cuál pensamiento? Si el infierno es real, entonces haríamos bien en temerlo. Jesús advirtió que de los peligros del infierno. Mateo 10:28 lo leímos. ¿Nos habría alertado Jesús sobre los peligros del infierno si los peligros no fueran reales? ¿Hubiese Jesús hablado de ellos si eso no fuera real? ¿No hablamos entonces de que Jesús no pecó? ¿No dice la Escritura que Él no mintió? Entonces, ¿mentiría Jesús al hablar acerca del infierno? Inventando algo que ciertamente no es real. ¿Quién miente, el hombre o Jesús? Una pregunta que debiéramos hacernos, ¿verdad? ¿Son aquellos que niegan la existencia del infierno acaso más sabios, más inteligentes y mejor informados que el mismo Hijo de Dios? Negar los peligros del infierno, hermano, es dudar de las palabras de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y es hacerle a Él mentiroso. Y eso es blasfemar contra Dios. Pero bien sabemos nosotros que también dichas cosas surgen por causa de la ignorancia de los hombres, y Dios ha dejado pasar inclusive esa ignorancia de muchos, y muchos que han andado en esa ignorancia, hermano, han sido salvados, ¿sabe? Por la mera gracia y misericordia del Señor. Yo me imagino a Pablo, hermano, persiguiendo la iglesia y blasfemando en muchas maneras, pero aún así la compasión inmensa del Señor le salió a su camino, hermano, y le dio salvación. Es interesante que un porcentaje mucho más alto de personas crean en la existencia del cielo que la existencia del infierno. Y es real, hermano. Las personas están convencidas, hermano, de que todos iremos al cielo.
sin importar cuál sea mi manera de vivir. Y bien es cierto esto que le acabo de decir. El gran porcentaje de la humanidad piensan estar en un cielo o en un paraíso, o como muchos en sus religiones lo suelan llamar, como un lugar de existencia eterna, sin importar todo lo que hayamos hecho. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, el infierno es definitivamente una realidad. La Biblia enseña clara y explícitamente, hermano, que el infierno es un lugar real al que los malvados e incrédulos son enviados después de la muerte. Punto número 1. Voy a tratar ahora algunos puntos respecto al infierno y que la Biblia nos deja ver en sus páginas. Número 1. Todos hemos pecado contra Dios y el castigo justo por ese pecado es la muerte, entendiéndose como muerte eterna. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos pecaron. Yo le hago una pregunta: ¿los seres humanos hacemos cosas buenas o no? ¿Qué me contestan? ¿Los seres humanos hacemos cosas buenas? Claro que sí. Mire conmigo Eclesiastés 7:20. Pero por cosas buenas no vamos a ir nosotros, hermano, al cielo, por hacer buenas obras, por hacer cosas buenas. Escuche, humanamente hablando, si tú vas a ser juzgado, ¿verdad? Porque has infringido la ley, porque has sido hallado con antecedentes en flagrancia, y te llevan ante un juez, y tú dices: señor juez, pero yo he hecho unas obras maravillosas a nivel del mundo, tengo muchos lugares, he dado a comer a muchas personas, he ayudado a muchos. Y el juez te va a decir: espera un momento. Si es un buen juez, ¿no? Si es un buen juez, espérame un momento, todo eso está bien, pero no estás aquí por tus buenas obras, estás aquí por las infracciones que le has hecho a la ley. Inclusive la persona puede decir: estoy arrepentido, y esté llorando delante de ese juez y diga: juez, perdóneme, yo me arrepiento. El juez va a decirte: bueno es que te arrepientas de lo que has hecho, pero estás aquí y tienes que pagar por tus actos. Si ese juez es un buen juez. Pero lamentablemente hoy nosotros sabemos que hay personas que llegan ante un juez, hermano, y esos jueces son sobornados, porque es mucho el dinero el que tiene esa persona, ¿verdad? Que hace y deshace y sale libre. Pero con el juez del universo es distinto, porque este es un juez, nuestro Dios, que no es sobornable, hermano. Es un juez justo en todo el sentido de la palabra. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice en la versión Reina Valera, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Que haga el bien y nunca peque. Sin embargo, dice la traducción del lenguaje actual: no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque.
La Nueva Biblia Viva dice: y no hay en toda la tierra un ser humano que sea siempre bueno y no peque jamás. Hermano, nosotros hacemos cosas buenas, pero no hay hombre sobre la tierra que haga cosa buena en algún momento y diga que nunca peque. Y pecado es infracción de la ley de Dios. Y la Biblia dice: todos hemos pecado y hemos sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Si todos hemos pecado, quiere decir que todos somos culpables. Todos tenemos cargos de ley. Por tanto, si nos presentáramos delante del juez justo, nos muriéramos todos ahora, no hubiese habido gracia, Cristo no hubiera venido y el Señor nos mata a todos y nos presentamos todos delante del juez justo, muertos una sola vez, y después de eso el juicio, dice el Señor: échemelo de una vez para la paila, porque aquí no hay que hacer juicio de nada. Ninguno pudiera decir: Señor, pero yo hice cosa buena. Porque el Señor dirá: no estás aquí por tus cosas buenas, estás aquí porque infringiste la ley, mi ley. Robaste, mataste, tomaste mi nombre en vano, sin respeto, codiciaste, fuiste lujurioso, lascivioso, infiel, homosexual, lesbiana, mentiroso, asesino. ¿Qué más? Chismoso, sicario, vengador, odiador. Deshonraste a tu padre, a tu madre, le pegaste a tu mamá, le pegaste a tu viejo, a tu vieja, mataste a tu hermano. ¿No mató Caín a Abel? Hermano, porque somos malos. Todos hemos hecho maldad. Y aún estando ahora en el Señor, tenemos que seguir doblando las rodillas y ir al Señor: Señor, perdóname porque he hecho esto y esto. Como creyentes que somos ahora. Yo no sé si usted lo hace, pero yo todavía lo hago. Y el mismo Espíritu de Dios me impulsa a eso. Hermano, como dijo Pablo, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 6:23, un versículo muy escuchado por nosotros, dice: porque la paga del pecado es muerte, en la parte A. Romanos 6:23, parte A. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte significa la retribución que el pecado, como un detentor del poder, paga a sus esclavos con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Hermano, la muerte es el detentor del poder hacia nosotros. Un detentor de poder es alguien que retiene o ejerce el poder de manera ilegítima, ya sea por la forma en que se accedió a él o por cómo lo ejerce. La paga del pecado es la muerte. Hermano, todos vamos a morir, cristianos y no cristianos. Por eso la paga del pecado es muerte, se refiere a la muerte eterna. La muerte segunda, porque por causa del pecado entró, hermano, esta muerte para condenación, esa muerte eterna, pero también en el momento en que el ser humano llegó a pecar, el reloj del tiempo de su vida sobre esta tierra también comenzó a caminar. Fíjese, yo llevo ya 54 años y el reloj sigue corriendo segundo a segundo. Llego a 55 y los segundos siguen corriendo. Y voy acercándome más a la muerte física. Y si la gracia no me alcanza, ¿a la muerte qué? Eterna. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. La muerte significa la retribución que el pecado da. La paga a sus esclavos es la muerte, esclavos del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23,
ese mismo versículo en la versión hispanoamericana dice, porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. En la Dios habla hoy, ese mismo versículo Romanos 6:23 dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro ¿qué? Nuestro Señor, en unión con Cristo, porque con Él estamos unidos. Estamos con Él y vamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo estamos unidos, en Cristo. Puesto que todo nuestro pecado, hermano, es en última instancia contra Dios, y puesto que Dios es un ser infinito y eterno, el castigo por el pecado, la muerte, también debe ser infinita y eterna. El infierno es esta muerte infinita y eterna que hemos ganado a causa de nuestro pecado. Como Dios ha dado vida ¿qué? Eterna, el castigo también es ¿qué? Eterno. Algunos hablan de la aniquilación total, ¿verdad? De que como Dios no va a echar a nadie al infierno, Dios es amoroso, Dios no puede llevar a una persona a una condenación eterna, ¿verdad? Eternidad. Entonces Dios va a aniquilar a los pecadores, pero los que han hecho la voluntad de Dios, pues van a estar eternamente con el Señor, vida eterna. Hermano, frente a eso, mucha gente dirá, no, pues si todo se acaba, no voy a morir, no voy a ser encarcelado en prisiones espirituales eternas, el infierno, ¿verdad? Pues igualdad, pues pequemos porque al fin y al cabo pues no hay condenación. Entonces, ¿qué afán de dejar de hacer lo que más me gusta, que es pecar? ¿Verdad? Dirá el fornicario, dirá el adúltero, dirá el que roba y por robar tiene una buena vida y tiene mujeres y todo. No, pues qué afán, ¿para qué me voy a meter yo allá con los aleluya? Si al fin y al cabo pues no hay infierno, voy a morir, exterminación total, pues chévere, pues nada pasa, nada siento, nada. Pues qué afán de estar en el cielo allá y aquí, ¿verdad? Abstenerme de tanta cosa buena, dice el pecador, no tanto deleite, ¿verdad? Dinero, mujeres, farra y comodidades y todo eso. Si voy a morir al final, pues qué afán. Dicen los que desprecian a Dios, los que no creen mayormente en Dios, que dicen no creer en Dios. Dice, se acaba todo. Por tanto, hay que vivir la vida. La vida es un carnaval, dice por ahí una canción, ¿verdad? Pues no, hermano. La sorpresa es que muchos, como aquel rico que murió, ¿verdad? Van a encontrarse con un lugar atormentados. El rico decía, deja que Lázaro vaya, venga y moje el dedo, ¿verdad? Con el dedo toque mi lengua. Padre Abraham, deja que Lázaro vaya y diga a muchos allá para que no vengan a este lugar. El infierno es una realidad, hermano, y nosotros debemos predicarlo. La mala noticia, el infierno, junto con la buena noticia, la salvación y vida eterna por medio de Cristo, si nos arrepentimos y confiamos plenamente en el Señor. Amén. Yo voy a dejar allí y continuaré con el favor del Señor dentro de 8 días tocando acerca de este tema. Amén, amén. Póngase de pie, hermano, y oremos al Señor.